Básicamente aclarar unos conceptos, lo que nos parece que es importante para el curso. Así que no dejen de leer. Como le dije la vez pasada, siempre traten de leer antes de la clase. Hoy día vamos a hablar sobre fisiología de las secreciones y de lo que se conoce la digestión de nutrientes. Si ustedes recuerdan, la definición de fisiología digestiva tiene que ver con la transformación de sustancias que vienen del exterior para ser convertidas en algo aprovechable por el organismo que puedan ser absorbidas. Esa es como que la parte final de la digestión. La próxima semana vamos a hablar un poco ya de los procesos de transformación, sobre todo de los azúcares, de los ácidos grasos, y si nos queda tiempo un poco sobre el microbioma intestinal. ¿Ya? La semana pasada conversamos sobre la actividad motora del intestino, ¿no? Del tracto gastrointestinal, ¿no? Regulada por un sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tiene un parasimpático y un simpático, por una regulación del sistema nervioso central, por una regulación a través del sistema nervioso entérico. En esa regulación de la motilidad también intervienen algunos mediadores conocidos como péptidos gastrointestinales y también péptidos no gastrointestinales. Y como les comenté la vez pasada, si bien es cierto, en términos académicos lo dividimos, utilidad, secreción, absorción, todos estos procesos están integrados, ¿no? Entonces, de repente eso es lo que se tiene que volver a revisar cuando ustedes saben ya la parte de gastroenterología clínica o cirugía, revisar ya de manera integrada, no como sucede al mismo tiempo la motilidad, la secreción, la sensación. Las funciones secretoras del aparato digestivo se basan sobre todo en dos principios, ¿no? La lubricación para promover el tránsito, y eso tiene que ver con la protección de moco, y la secreción enzimática. Estas secreciones se dan en las glándulas. Estas glándulas, que tradicionalmente las han visto pues como un racimito, pueden ser unicelulares, ¿no? Las glándulas productoras de moco suelen ser unicelulares. La vez pasada me comentaron sobre estas glándulas que están en el intestino, las glándulas de Lieberkühn. Son glándulas que tienen la característica de ser profundas, y son profundas porque están adyacentes a la vellosidad intestinal, ¿no? Y esas son células secretoras especializadas en absorción. Algunas glándulas tienen especialización. No solo secretan, sino también absorben. Ahí tienes glándulas que no son tan profundas, conocidas como glándulas tubulares. Estas son las que se encuentran en el estómago del duodeno, son básicamente secretoras de péptidos. Y las glándulas complejas, como la glándula pancreática, las glándulas salivales, el hígado, ¿no? Cada una con secreciones súper especializadas que sirven para el proceso digestivo. Estas glándulas secretan sustancias que sirven para mejorar el proceso digestivo. En general, estas sustancias están formadas por agua, electrolitos, y las diferencias están dadas por el tipo de proteínas o alguna otra sustancia que contengan para poder realizar la digestión. Como cualquier secreción, tiene estímulos, tiene inhibición. Los estímulos son variados, ¿no? Y como todo en el aparato digestivo tiene regulación autonómica, regulación del sistema nervioso entérico, ¿no? Y también regulación local. Si bien es cierto, todas las secreciones tienen agua, electrolitos, esta va a ir variando dependiendo en la región del organismo donde nos encontremos. La regulación quizás más famosa de la secreción glandular tiene que ver con el sistema autonómico. El sistema parasimpático lo que hace es estimular las secreciones.
próximo año ustedes van a ver en farmacología intoxicaciones por fármacos parecidos a la acetilcolina, neurotransmisor, ¿no? Se llaman intoxicaciones colinérgicas, y van a ver cómo una de las características clínicas es que el paciente tiene cialorrea, sudoración profusa, ¿no? O sea, un aumento de la secreción, ¿no? por el aumento de la transmisión mediada por acetilcolina. Un poco más compleja es la regulación dependiente del simpático, porque si hablamos exclusivamente de la estimulación simpática, esta también aumenta la secreción. Pero la estimulación simpática, frente a una gran secreción, empieza a disminuirla. ¿Qué significa? Si ustedes se acuerdan, en neurofisiología, en neuroanatomía también mencionan eso, es como que el parasimpático y el simpático son opuestos. En realidad no es así, son complementarios. Pero mientras el parasimpático estimula, el simpático, son opuestos, debería disminuir. No disminuye, estimula, pero cuando hay mucho, empieza a disminuir la secreción. Como que complementa el circuito de estímulo, disminución de secreción. Y eso tiene que ver porque siempre hay una secreción basal. O sea, no hay una secreción nula. Es muy raro el lugar del organismo donde no tengas producción de moco, no tengas producción de agua, ¿no? Porque está en constante movimiento, por los mecanismos que conversamos la vez pasada. En general, todas las secreciones van a cumplir este proceso, que va a empezar con la absorción de nutrientes, la difusión de nutrientes desde el territorio vascular hacia la célula. Dependiendo de lo que se necesite, los constituyentes, los electrolitos, el agua, tiene que pasar del flujo vascular, ¿no? Que viene por las arterias maxilares, la arteria hepática, ¿no? la pancreática, hacia el interior celular. Ahí, por efecto de las mitocondrias, ¿no? y consumo de energía, va a empezar a sufrir una serie de transformaciones. Se va a transformar en los elementos necesarios para constituir la secreción. Estas sustancias van a ser estructuradas a nivel del retículo endoplásmico, también una porción en la parte de Golgi, fundamentalmente es en el retículo endoplásmico, ¿no? Ahí se fabrican, por ejemplo, las proteínas, ¿no? que van a formar después las enzimas, como podría ser la glucina, ¿no? la lipasa. Van a seguir siendo transportadas. El transporte esencialmente es en el aparato de Golgi, para después ser almacenadas en gránulos. Esos gránulos van a permanecer ahí hasta que sean necesarios, hasta que venga el estímulo secretorio, para que las bolas formadas se fusionen con la pared celular y se produzca la secreción. Eso pasa en general con casi toda la transformación de las sustancias que van a ser secretadas. La cantidad de secreción que producimos en un día, más o menos 7 litros, ¿no? Preguntas que siempre hacen en los exámenes de recientado, de nada, no tanto de secreción pancreática se produce en un día. Y también van a ir cambiando, dependiendo de donde estén, el pH. Vamos a empezar las secreciones hablando de la saliva. Las funciones de la saliva tienen que ver con parte del fenómeno digestivo, reaccionando algunas partículas, especialmente al ion, contribuyen a la formación del bolo. Mientras ustedes mastican, las glándulas salivales van secretando saliva y van a formar el bolo alimenticio. También va a iniciar el proceso de degradación de las grasas. Son un vehículo, el medio, para sentir los sabores, ¿no? Eso no está en la clase de fisiología, pero el mecanismo de la sensación del sabor es bastante complejo, ¿no?
No solo tiene que ver humedad, también tiene que ver un medio lipídico, ¿no? Las membranas lipídicas que tienen las papilas gustativas son bastante abundantes en colesterol celular, y eso permite que puedas sentir los sabores, ¿no? O sea, la saliva, la grasita que constituye las células y la grasa que tiene el alimento, todo eso va a formar la idea del sabor, la transmisión del sabor. Por eso el pan con chicharrón es rico, ¿no? Tiene bastante grasa, te estimula mayor producción de saliva, no sientes más el sabor. Y la lechuga, pues, a nadie le gusta. También la producción de los estímulos intestinales en el estómago, ¿no? Es una forma de lubricar el esófago, mientras la comida llena del estómago se produce saliva. La limpieza de la boca, sobre todo en los periodos interdigestivos. En ocasiones, fisiológicamente, el ácido del estómago puede ascender hasta la cavidad oral. Cuando el ácido del estómago asciende hasta la cavidad oral y produce molestias que son fisiológicos, o se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico en la boca, enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo laringofaríngeo, ¿no? Pero fisiológicamente puede pasar menos de 4 veces al día. Y es fisiológico porque cuando llega el ácido a la boca, se neutraliza con la saliva, ¿no? Entonces no produce ningún problema. Estimula el desarrollo de la mucosa y también permite hablar. Si queremos estructurar las funciones de la saliva, son básicamente la de todas las glándulas: lubricación, protección y gestión. De manera diapositiva tenemos las glándulas, proceso digestivo, protección y digestión. Protección y lubricación. La lubricación es esencialmente por la producción de moco. El efecto de protector va por la producción de enzimas, como las lisocimas, que son también mayor cantidad de las saccharinas. La quelación del hierro, eso quiere decir que evita que el hierro tenga formas tóxicas, previene la multiplicación de organismos por su pH y su contenido enzimático, contiene una glucoproteína que se va a unir a la inmunoglobulina A. Ustedes se acuerdan de los anticuerpos producidos por las células plasmáticas, tienen inmunoglobulinas A, G, N, ¿no? Entonces, la que abunda en el tracto gastrointestinal es la A, es la que está en contacto con la mucosa del tracto gastrointestinal. Esa inmunoglobulina unida a la glucoproteína va a formar la inmunoglobulina secretora, que estimula la secreción salival para la destrucción de virus y bacterias que entran en las papas fritas, esas que se comen con la mano sucia. Por eso no les cae mal, porque la saliva los protege, entre otros. También tiene que ver ya en el proceso digestivo, en la absorción de algunos minerales como el flúor y el calcio. Tiene que ver con el traslado de las partículas, ¿no? Para permitir el siguiente bocado, si no todo se quedaría atracado ahí, no se deslizaría. Tiene una enzima, la alfa-amilasa, conocida como amilasa tialina, que digiere los almidones, aparte de los enlaces glicosídicos de los almidones. Los hidratos de carbono son variados, pero el que se digiere en la saliva es el almidón. Pregunta de mí. También hay algunas lipasas que lo que van a hacer es hidrolizar los lípidos. Hidrolizar es convertirlos en algo soluble en agua. Soluble en agua para que puedan actuar las lipasas y pueden iniciar la digestión de los lípidos. Tenemos varias glándulas, las más famosas son las que ustedes han visto en anatomía, las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Existen 3 tipos de glándulas: glándulas que secretan más secreción serosa, glándulas que secretan más moco y
glándulas que tienen más secreción mixta. De hecho, las parótidas son responsables, esas que se inflaman cuando nos zapaperas, del 25% de la secreción salival. Su secreción es fundamentalmente serosa. Las submandibulares, responsables del 75% de la secreción, tienen secreción serosa y mucinosa. Y las sublinguales, que son responsables del 10% de la secreción, esencialmente es mixta. Si traemos a esta imagen el cuadro que vimos de la célula secretora, vamos a encontrar que las células mioepiteliales, que son estas que forman la glándula, son las que van a tomar del espacio vascular el material necesario para formar las secreciones. En la base del ácido salival lo que vamos a encontrar son células serosas, ¿no? Y fundamentalmente vamos a tener ahí secreciones fluidas. Luego vamos a tener las células mucosas que se van a encontrar en el conducto intercalado, y finalmente en el conducto salivar vamos a tener células esencialmente secretoras. La osmolaridad de la saliva es baja, es rica en iones sodio, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y cloro. De hecho, en la saliva el flujo de iones es interesante, ¿no? Porque inicialmente tiene altas concentraciones de sodio, ¿no? Pero en el conducto secretor se absorbe bastante sodio, ¿no? Y se secreta potasio, a lo que al final tiene la secreción salival es rica en potasio. También se reabsorbe cloro y lo que se secreta es bicarbonato, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente tiene una secreción iónica abundante, los fenómenos de reabsorción hacen que sea una secreción predominantemente en potasio y bicarbonato. Tiene una regulación nerviosa, también la secreción salival. Como les decía, las secreciones, la secreción salival se va a regular por el simpático para su secreción. El simpático va a tener fibras del nervio glosofaríngeo, van a ir a los ganglios y de ahí a la célula efectora. Y el parasimpático va a ser fibras que derivan de la médula cervical o torácica y torácica, ¿no? Y tienen, además de la regulación, esta que les había comentado, de cuando estimulan, cuando hay mucha secreción disminuyen, y si no hay secreción estimulan, un efecto sobre la vasodilatación, que es una forma también de regular la secreción, ¿no? Si yo quiero que haya menos secreción, produzco vasoconstricción. Si yo quiero que haya más secreción, produzco vasodilatación. Vasodilatación, llegan los nutrientes a la célula, ganan un material, produce más secreción. Las condiciones que pueden estimular al simpático y al parasimpático, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la comida, las náuseas, ¿no? Van a estimular la secreción de saliva. ¿No? En cambio, el sueño, la deshidratación, el cansancio, inhibe la secreción de saliva, mediada por el sistema parasimpático, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. En el caso del parasimpático, esencialmente su función, que depende de la noradrenalina, va a ser lo que les decía, estimular si es que hay poca saliva, inhibir si es que hay mucha secreción, ¿no? Y tiene que ver con la regulación de la vasodilatación, ¿no? También tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la glándula. Una vez que se ha secretado la saliva, que se mezcla con la comida, viene la fase de la deglución. Un fenómeno que se realiza más o menos en 1.2 segundos. Esto se nos había contado la vez pasada, ¿no? La lengua se desplaza hacia arriba y hacia atrás, se cierra la nasofaringe, se
eleva la laringe, se cierra la vía respiratoria, se abre el esfínter esofágico superior, se produce la contracción faríngea que impulsa el bolo hacia abajo y el bolo entra al esófago. Eso tiene su traducción, ¿no? que se ve en las ondas propulsivas, ¿no? Que se van a producir desde el esfínter esofágico superior hasta la región del cáliz. Y lo que tenemos es una gráfica de estudio de presión. Ahorita no estamos hablando de secreción. Es como a medida que va avanzando el alimento, se va produciendo un aumento de presión. Manometría, ¿no? Entonces, eso se puede medir, ¿no? Ese cambio de presiones es lo que traslada el bolo alimenticio. Cuando está llegando al esfínter esofágico inferior, se produce una brusca caída de la presión, ¿no? Forma siempre un cerrito, de ella no. Es el momento en que el esfínter esofágico inferior se abre, provocando el paso del alimento hacia el estómago. Eso va a continuar en el estómago, ¿no? Y para recordar lo que también le dije la vez pasada, en cuanto al estómago, tenemos fisiológicamente, lo podemos dividir en dos partes, uno proximal, otro distal. El estómago proximal va a cumplir la función de reservorio, va a mezclar, va a almacenar, y directamente regula el tono del estómago. Y en el distal, ¿no? Se van a iniciar las contracciones de mezcla, pero que van a llevar las partículas, las van a hacer rebotar, ¿no? Las regresan al cuerpo para que se produzca la fragmentación y después va a venir el vaciamiento. En el estómago, lo que entra es el bolo, sale una emulsión con partículas menores de 2 milímetros, entran triglicéridos y salen triglicéridos y algunas pequeñas cantidades de monoglicéridos y ácidos grasos libres. Proteínas ingresan íntegras y las proteínas salen convertidas en péptidos y aminoácidos. El almidón, que ha sido digerido casi en su totalidad por la saliva, sale como restos de almidón o monosacáridos. Y el agua y los iones van a salir en gran cantidad de iones de pH bajo, o sea, ácido. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es eso? ¿Cardio? De la división funcional del estómago: fondo, cuerpo, antro, ¿no? Funcionalmente nos importa dividirlo en antro y en cuerpo. El antro, donde vamos a encontrar las células G, productoras de gastrina, y el cuerpo vamos a encontrar la famosa célula parietal, productora de isogeniones de ácido. Cada zona del estómago tiene alguna función, no significa que la zona proximal, la región del fondo, más en la región cardiaca no tenga función, ¿no? Su función principal de esta región, esta puertita que se abre cuando entra la comida, es evitar que el contenido del estómago se regrese. Cuando esto está abierto, puede pasar en algunas personas que han nacido con una disfunción a nivel del fondo inferior, con una disminución del aclaramiento esofágico, con una disregulación entre la contracción del esfínter y el fondo gástrico. Se producen los famosos episodios de reflujo gastroesofágico caracterizados por tirosis, retroesternal, epigastrálgica, dolor de pecho, ¿no? Pero que todo el mundo dice gastritis, como les decía, para que sientan los episodios de reflujo tienen que tener no más de 40 veces al día. Eso lo van a dar después. El fondo, esencialmente, es el reservorio y la fuerza tónica para el glaseado. Acá lo que vamos a encontrar es la producción de hidrogeniones, también la producción de factor intrínseco, la producción de moco, bicarbonato, peroxidógeno lipasa. Y en el antro y el píloro lo que se produce esencialmente es moco y plata. Acá lo que hay es mezclado, triturado,
regulación del vaciado y finalmente el vaciado. Es una forma de integrar, ¿no? O sea, acá lo que hemos tratado de hacer es integrar todo lo que hemos visto en relación a motilidad con lo que son las funciones que vamos a ver hoy día, que son las secreciones. Lo vamos más chiquito. ¿Se acuerdan de las capas del tracto intestinal? La mucosa, la muscular submucosa, la muscular externa y la serosa. No vamos a tener acá un epitelio especializado que va a producir ácido, va a producir moco y va a contribuir con la digestión sobre todo de las proteínas. Este epitelio, ¿no?, está organizado en formaciones glandulares, donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, tejido conectivo y las células funcionales, ¿no? Las células que pueden ser la célula parietal, las células productoras de moco, la célula principal. Existen dos tipos de glándulas en el estómago. Las glándulas oxínicas, ¿no?, que son las glándulas de la región proximal, las glándulas que están en el cuerpo, y las glándulas pilóricas, que son las glándulas que están en el ano. La diferencia es por el tipo de células que encontramos. En las glándulas pilóricas vamos a encontrar células productoras de moco, protección. Hay dos tipos de moco que se producen acá. No un moco fluido, que es lo que va a proteger el interior de la glándula, y un moco denso, que es el que se encuentra en la parte superior. Acá tenemos a las células G, reguladoras de la producción de ácido, y las células D, productoras de somatostatina y inhibidoras de cascada. En la célula del cuerpo, en las glándulas oxínicas, vamos a encontrar las células enterocromatines, las células principales, productoras de pepsinógeno, las células D, productoras de somatostatina, las células productoras de moco y las células parietal. ¿Qué es lo que contiene la secreción gástrica? Va a tener constituyentes inorgánicos y constituyentes orgánicos, ¿no? Va a tener constituyentes inorgánicos, sobre todo relacionados a los hidrogeniones, un pH bajo, generalmente menor a 2. Cuando el pH aumenta, va a estar en relación al aumento del sodio y va a tener mayor concentración de potasio que el placa. Y en relación a los constituyentes orgánicos, va a tener pepsinógeno, que a pH ácido se va a convertir en pepsina, y eso va a permitir la digestión de las proteínas, y va a contener factores lípidos. ¿Qué estimula la secreción de ácido? Neurotransmisores como la acetilcolina, péptidos como la gastrina, la histamina, la colecitoquinina, la secretina. Cada uno tiene su origen, quizás el más importante sea la gastrina en la estimulación de la secreción de ácido. ¿Cómo se hace la regulación de la secreción de ácido clorhídrico? Es a nivel de la célula parietal, de la célula encargada de la secreción de ácido. Va a tener un estímulo, que es el estímulo que viene del sistema nervioso central, del parasimpático, tiene un neurotransmisor llamado acetilcolina, que actúa sobre un receptor M3. ¿Recuerdan los receptores del sistema nervioso central? M1, M2, M3, M4, M5. Los impares son estimulatorios, los pares son inhibitorios, ¿no? En el caso gastrointestinal vamos a tener predominantemente M3, muy poquito M4, ¿no? Y el M3 lo que hace es estimulatorio, la vía por la que sigue la vía del calcio, calmodulina, y estimula la secreción de los minerales. También tenemos a la gastrina, que va sobre un receptor CCK2, ¿no? Existen varios tipos de receptores CCK, el CCK1 es sobre la colecitoquinina, ¿no? El CCK2 es el receptor que va a estimular la producción de ácido, también mediado por la ruta del calcio. Es como una regulación endocrina. La gastrina sale de la célula G, viaja por la sangre, llega a su receptor.
Y tenemos una regulación mediada por histamina, que es una regulación paracrina en la célula que estaba al costadito, célula paracrina, costadito de la célula parietal, se difunde y actúa sobre el receptor de histamina, H2. Hay dos receptores de histamina. Bueno, hay varios, hasta 4 receptores de histamina, H1, H2, H3, H4. ¿No? Los H1 se encuentran en el sistema nervioso central, H2 tiene que ver con la regulación de la secreción de ácido. Y la vía que sigue es la de la ATP. Pares y nivel. Entonces, si juntamos todo eso, tienes acá un receptor M3 en la célula parietal para acetilcolina, un receptor H2 para histamina y un receptor secretado por gastrina. Llega, pues la gastrina llega por la sangre, la histamina de la célula enterocromafil light, la somatostatina, la acetilcolina del sistema nervioso. La inhibición es por la célula, la somatostatina, por el receptor de somatostatina, tanto que tiene la célula enterocromafil como el que tiene la célula parietal. Te decía los caminos: gastrina y acetilcolina, el camino del calcio, y la histamina, el camino de la gliciclasa. La idea de esa transformación es que la célula pueda expulsar hidrógeno, ingresar potasio, y ese hidrógeno unirse con el cloro en el exterior celular y formar ácido clorhídrico. Lo que estamos conversando sobre la célula parietal es algo que sucede en el cuerpo del estómago, ¿no? Pero simultáneamente las células G que están en el antro del estómago van a estimular la producción de las células parietales de ácido que se encuentran en el cuerpo. Existe, además del rol de la gastrina y la producción de ácido, una serie de mecanismos inhibitorios. De hecho, cuando pensamos en la fisiología actual de la célula parietal, eso no está en el cartón, los mecanismos inhibidores de la secreción que ayudan a mantener la secreción ácida en el periodo interdigestivo son abundantes, ¿no? Neurotransmisores como las grelinas, ¿no? Y péptidos nuevos, aparentemente independientes del efecto de la gastrina, de la inhibición o estímulo de la gastrina, hacen que la célula parietal se mantenga en niveles de secreción de ácido estables, ¿no? Estas investigaciones se están desarrollando a partir de los estómagos que han sido sometidos a cirugía bariátrica, ¿no? Y que empiezan una serie de transformaciones. En la cirugía bariátrica sacan gran parte del cuerpo del estómago, ¿no? Entonces las células que quedan empiezan a cumplir las funciones de las células que se fueron. Y en los años que se ha visto, los estómagos operados tienen la misma estructura de un estómago sano. Parece que es por el estímulo de estas sustancias. Como péptidos de crecimiento también, ¿no? Por un lado. Ahora, cuando se produce la estimulación por acetilcolina, por histamina o por gastrina, la célula no es una cuestión automática que produce el ácido, ¿no? La célula, si bien es cierto, siempre la graficamos así como si tuviera sus canalículos o callecitas ahí. La célula parietal no es así, la mayor parte del tiempo no secreta ácido, secreta poquito ácido. Se transforma cuando hay un estímulo de comida. Y lo que pasa es que las famosas bombas de protones no están como en el diagrama, pegadas al borde. Las bombas de protones están flotando en el citoplasma de la célula parietal. El proceso para la secreción hace que estas bombas de protones tengan que acercarse al canalículo secretor.
Por eso que tiene que haber un estímulo de calcio, porque lo que va a hacer el calcio del AMP cíclico es que el citoesqueleto celular se convierta en una especie de caminitos para que las bombas de protones se dirijan hacia la luz intestinal, a la luz gástrica. Sufren una transformación, siempre están en grupos de 3 y cuando llegan al canalículo se separan, mostrándose a la luz la subunidad alfa y hacia el interior la subunidad beta. Eso es lo que va a permitir la secreción de los pulmones. Esa es una de las razones por las cuales los inhibidores de bomba de protones se tienen que tomar con el estómago lleno, antes de la comida. ¿No? Por ejemplo, si yo le doy ahorita a ustedes un inhibidor de bomba de protones, sus células parietales están en estado quiescente, o sea, sus bombas de protones están en el citosol, dando vueltas de sus células, no se van a unir al medicamento. Para que funcione tienen que estar en la luz, en el canalículo secretor, que es ahí donde se produce la inactivación de la bomba. Esto es como una glándula activada, ¿no? Tiene estos canalículos que son importantes que los conozcan, por acá es donde sucede todo. De hecho, el medicamento no va a venir por acá, bueno, va a venir por acá, pero no va a actuar acá. Va a venir por acá, va a salir, se va a transformar y se va a unir recién a la bomba de protones. Una vez que la célula ha sido estimulada, esta bomba empieza a secretar hidrógeno o intercambio de potasio. Este hidrógeno se va a unir al cloro que se va a trasladar por difusión desde el intersticio, célula parietal, desde el canalículo, se van a unir y van a formar ácido clorhídrico. Este potasio que está en el intracelular va a regresar a través de canales de potasio al extracelular. Del extra de la luz del canalículo secretor se va a captar sodio para que sacar sodio y también sacar potasio. La célula parietal es una célula que tiende a botar potasio, ¿no? Y eso es importante para que el próximo año puedan integrar los nuevos inhibidores de bomba de protones, aunque ya no se unen a la hidrógeno potasio TNA, no se unen al transportador de potasio. ¿De dónde viene el hidrógeno que va a sacar la bomba de hidrógeno potasio proteasa? Viene del agua, del desdoblamiento de agua, del hidrógeno y hidroxilo. Para que se mantenga la estabilidad celular, ese hidroxilo se va a unir al CO2, que se difunde, el gas, y va a formar bicarbonato, que va a ir al intercelular por intercambio completo. Ese balance, ese intercambio, da como consecuencia en los momentos de gran secreción de ácido, mayor producción de bicarbonato en el líquido intersticial. Eso es responsable de la manera alcalina, ¿no? El bicarbonato aumenta el pH vascular y eso es lo que da la secreción. El agua va a difundirse por ojos. Otra de las secreciones que hay en el estómago es la secreción de hidroxilógeno. Los estímulos para la secreción de hidroxilógeno son la acetilcolina, igual que para la secreción gástrica, y el ácido del estómago. El pepsinógeno es secretado por las células principales. En el pH ácido se va a convertir en pepsina. La pepsina empieza a desdoblar proteínas, ¿no? Convirtiéndolas en péptidos y ocasionalmente en aminoácidos. Otra de las secreciones, y que es muy importante en el tracto gastrointestinal, es la secreción de bicarbonato y moco. La
Las células epiteliales contienen sodio, contienen cloro, contienen potasio. No el sistema de conducción cardíaca. Tienen mayor concentración en cuanto que se refiere a potasio y a bicarbonato. Cuando la célula, fuera de la granulita, produce moco, el bicarbonato que sale de la célula parietal se une al moco y forma una especie de película. ¿Cuál es la finalidad del bicarbonato con el moco? Que la pepsina y el ácido no infieran el epitelio del estómago. ¿No? Es lo que mantiene, forma como un pH neutro entre la capa de ácido y el epitelio. El moco está fundamentalmente compuesto de hidratos de carbono, tiene 4 monómeros, más o menos de 500 kilogramos cada uno, se une por el ácido sulfuro y es degradado por la pepsina. Entonces hay una constante formación de moco y eso es una de las razones por qué en la parte superior de la glándula tienes un moco más denso que en el interior de la glándula, que es más fluido. Y más o menos lo que se entiende en el estómago es que van a tener una capa donde está el epitelio, que van a tener los fosfolípidos de la membrana celular, el epitelio, la membrana celular, ¿no? Minerales inflamatorios, y una gruesa capa de moco y bicarbonato. Por fuera de ella van a tener la pepsina y el ácido, ¿no? El moco es lo que evita que eso se da. Cuando se pierde ese balance es que se produce la enfermedad. ¿No? Ustedes van a aprender el próximo año de que la enfermedad ciopéptica es un desbalance de factores agresores y protectores, ¿no? En el caso, fisiológicamente, tenemos factores agresores como la pepsina, el ácido, la comida, ¿no? Y factores protectores como la producción de moco, la reparación celular, el flujo sanguíneo, ¿no? La velocidad de reparación tanto de generales del estómago, sobre todo en general, ¿no? Entonces, eso es lo que permite de que no haya una agresión. Existen factores externos y anofisiológicos causantes de la pérdida del balance, ¿no? Eso lo van a aprender después, como el gallito, ¿no? Algunas Este toxinas, Este la gato deshidratación. Sí, pero es que el doctor ya está con los No mandales. está el estrés todavía. Acá no. Se llama hipoxia funcional. Eso más tiene que ver con el tema de nervioso autonómico. Algo así se ve, ¿no? La producción de moco y carbonato tienen un pH 7 y el ácido tiene un pH 2. Bueno, la gastrina ya se lo mencioné, no cabe la regulación de la secreción de ácido. Fisiológicamente, si yo suprimo la secreción de ácido, voy a tener una hipergastrinemia refleja. ¿No? Entonces, eso pasa cuando se toma bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Antiguamente los viejitos tomaban bicarbonato cuando les salía el estómago, ¿no? El bicarbonato neutraliza el estómago, la acidez en el estómago, y el estómago dice, oye, falta ácido, y estimula la gastrina tiene todo, ¿no? a producir más ácido. Entonces se produce la famosa hiperacidez por Este Diego me lo prestó. Y en el caso de las condiciones patológicas, existen condiciones donde hay mayor producción de gastrina crónicamente. Eso lleva a transformaciones, ¿no? Que van a modificar el epitelio, ¿no? La formación de pólipos y de lesiones del cuerpo del estómago se deben a la estimulación crónica de gastrina. En cuanto a la fase de la secreción gástrica, a manera de terminar esta parte, son tres: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Y ya saben que la fase cefálica, por lo menos lo han leído por ahí, tiene que ver con los estímulos externos, el olor de la comida, la visualización, requiere un conocimiento previo, ¿no? Está mediada por el parasimpático, hay producción de ácido y pepsina.
La fase gástrica está regulada fundamentalmente por la distensión del estómago, por reflejos locales, con producción de gastrina mediada por célula G. ¿No? También va a haber un estímulo autonómico mediado por acetilicolina. También va a haber la estimulación de células H2, ¿no? Por el células enterotomafilite, y es el momento en que se produce la mayor secreción de ácidos, cerca del 60% de la secreción, se produce la fase gástrica. En la fase intestinal, que es cuando se produce ya el final de la digestión gástrica, la producción de ácido disminuye significativamente, fundamentalmente por mecanismos nerviosos y hormonales reguladores, ¿no? La ferocistoquinina, la cinetina, tienen un efecto en que disminuyen la producción de ácido. Para no dejar de hablar del factor intrínseco, el factor intrínseco es un péptido que se produce en las células parietales y que es indispensable para la absorción de la vitamina B2. ¿No? Este factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12 que consumimos en la dieta y va a viajar unido hasta el ilion distal y se va a absorber. ¿No? De ahí, luego de ser absorbido, va a ser transportado la al doctora tejido para celular seminario de mañana para cumplir con de todas las cardio. funciones, fabricar el glóbulo No, rojo, no me mandado todas todo. las De la guía antioxidantes. nomás. Pero yo que tuve, o sea, mi estudio fue todo el Producción de capítulo 9 de vitamina. Gaito. O sea, vamos a usar gano ni gaita. Ajá. ¿Alguna pregunta ahí? Porque mira, a nosotros ya está con nosotros que tenemos que ver los videos del Constanzo, el capítulo 9 del Gaito, el capítulo 29 del Gano y las Tebas. Los videos del Constanzo no estaban en el libro, o sea, no, Está en el Clinical Key. no, o sea, no está escrito en el libro. Sí, pero no en sí, o sea, como el Constanzo. Una vez O que sea, como termina la te da secreción del el estómago, pero como que los el videos te muestran procedimiento qué gástrico pasaría si ahora. del contenido hacia el intestino. El aumento del tono o las presiones proximales en el estómago va a aumentar la fuerza de contracción en el ano. Eso va a hacer que el píloro se abra y se produzca el vaciamiento hacia el intestino. Inmediatamente se va a producir la inhibición de las contracciones duodenales para que aumente su capacidad receptiva. Y por un intercambio de presión al tener el píloro abierto, el contenido gástrico pasa rápidamente hacia el intestino delgado. Por ejemplo, la glucosa tiene una velocidad de vaciamiento más rápida que, por ejemplo, las proteínas. ¿No? Eso tiene que ver con la densidad del contenido. Más denso el contenido, más demora su vaciamiento. La regulación de la velocidad del vaciamiento va a depender de las características del material, ¿no? Más denso, demora más, de la activación de los excedentes varales, la disminución de la fuerza de la contracción pilórica, la disminución de la motilidad gástrica y la disminución de la secreción ácida, ¿no? Todo esto es mediado por la característica del material que está siendo trasladado. Simultáneamente al vaciado gástrico se va a producir un péptido llamado colecistoquinina como respuesta a la presencia de nutrientes en el intestino delgado. Esto va a regular la velocidad de vaciamiento en el estómago, va a promover la contracción de la vesícula biliar para la digestión de las grasas, relajación del esfínter de Oddi para que haya secreción pancreática y empezar la fase digestiva en el intestino delgado. Una vez que el contenido se encuentra en el duodeno, se van a desencadenar una serie de señales inhibitorias
que tiene como finalidad reducir el tono del fondo del estómago, disminuir la peristalsis e incrementar las contracciones pilóricas, o sea, que se cierre el píloro para que ya no mande más comida, ¿no? Simultáneamente se activa el reflejo de la saciedad. En el duodeno, la presencia de un pH ácido, el contenido del estómago es ácido, ¿no? Va a estimular la producción de un péptido llamado secretina, la presencia de ácidos grasos de colecistoquinina y la osmolaridad, la densidad, los afluentes vagales para la producción de secreciones que inicien la digestión intestinal. Una de las glándulas más importantes para la secreción intestinal es la que es el páncreas, y vamos a tener la secreción pancreática. Esa regulación va a estar mediada por vías endocrinas y neurocrinas. Si ustedes recuerdan histología, existen dos tipos de páncreas, ¿no? El páncreas endocrino y el páncreas exócrino, ¿no? Este es el páncreas exócrino del que vamos a hablar, ¿no? El endocrino que tiene insulina, glucagón. Ese lo van a ver cuando hagan fisiología de metabolismo, ¿no? En el endocrino. Quizás en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre insulina, ¿no? Pero básicamente vamos a ver la secreción exógena. La glándula pancreática tiene dos partes, ¿no? El acino y el conducto. El acino pancreático no tiene una regulación endocrina mediada por cistoquinina y secretina, y neurocrina mediada por acetilcolina, por el péptido activo, péptido regulador gástrico. Y la parte ductal, fundamentalmente regulada por secretina y por acetilcolina. En el acino lo que encontramos es producción, así como se producía saliva, así como se produce ácido, producción y liberación de los gránulos. Y en el canalículo lo que vamos a encontrar es la formación de la secreción. Entonces, estos mediadores, como la secretina, la cicolina, la colecistoquinina, en el caso de la secretina, el péptido intestinal activo van a actuar en el AMP cíclico, el péptido regulador gástrico, la acetilcolina, la colecistoquina por el camino del calcio, van a fosforilar proteínas que finalmente se van a transformar en los famosos simógenos, ¿no? Que se van a formar los granulitos que van a ser trasladados hacia la membrana apical. Cuando se produce el estímulo de secreción, van a ser liberados hacia el acino pancreático y luego trasladados por el conducto para finalmente ser secretados hacia el intestino. Fundamentalmente las enzimas que vamos a encontrar en el páncreas son de 6 tipos. Tenemos proteasas, tenemos enzimas para integrar almidón, enzimas para integrar lípidos, nucleasas, reguladores y inhibidores de disfunción. La mayoría están hechas en formas inactivas, por eso tienen la finalización ógeno, sinógeno, proelastasa que vaya sobre la lactasa, la prócaro, cipertiasa, A y B, enzimas que van a integrar el almidón como la amilasa, enzimas que digieren lípidos como las lipasas, las esperasas y la fosfolipasa 2, las nucleasas como la desoxirribonucleasa, factores reguladores como la propolipasa y inhibidores de tripsina como el péptido monitor. El rol del péptido monitor es bastante importante, ¿no? Porque una de las razones por las que el páncreas no se digiere a sí mismo es porque las enzimas están inactivas, ¿no? Pero además, cada vez que se secretan enzimas, se secreta péptido monitor. Y el péptido monitor lo que hace es evitar que las enzimas se activen, ¿no? De hecho, lo que pasa en la inflamación de la glándula pancreática, llamada pancreatitis, es que se liberan las enzimas pancreáticas en el acino con el ducto pancreático, y en el caso del péptido monitor no es suficiente para neutralizar la actividad enzimática. Empieza la autolimitación pancreática. Como sucede con todas las glándulas, en el acino, las células acinales van a tomar del vascular, sodio, potasio, carbonato, cloro, ¿no?
y los materiales proteicos que van a permitir formar la secreción enzimática. En el canalículo secretor lo que va a haber es una gran secreción de bicarbonato con reabsorción de cloro, ¿no? Lo que va a hacer que la secreción pancreática sea básicamente alcalina, de bicarbonato. Y la finalidad de eso es que neutralice la acidez de las sustancias que vienen del estómago. La colecistoquinina es un neurotransmisor que estimula la secreción pancreática. ¿Ya? El ácido del estómago va a liberar secretina, que también estimula la secreción pancreática. Y las grasas y los aminoácidos inducen la secreción de colecistoquinina. Ambas actúan por igual estimulando la secreción gástrica, aunque la más conocida y más famosa es la secretina. El estímulo vagal, como la distensión duodenal, va a hacer que los ácidos pancreáticos se contraigan, liberando secreción enzimática a los ductos que van a salir hacia por el esfínter de Olin. En el caso de la secretina, hace que la secreción pancreática producida sea más abundante y fundamentalmente secrete más bicarbonato. ¿No? El bicarbonato lo que va a hacer es permitir neutralizar más la acidez, ¿no? Entonces va a depender mucho del ácido del estómago. Por eso el control de la secreción de secretina depende de la acidez, de la colecistoquinina, de las grasas y los aminoácidos. Ambos neurotransmisores van a pasar por el torrente sanguíneo antes de actuar en la glándula pancreática. Ambos PET. En cuanto a la regulación, la célula S va a producir secretina. La secretina va a producir liberación de bicarbonato abundante para neutralizar la acidez. Y una vez que el pH del duodeno ha aumentado, tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de las células S, menos secretina. Esa es la autorregulación local de la secreción pancreática. En el caso de la producción de bicarbonato, ¿no? El bicarbonato va a venir de la difusión del CO2 más agua con una anhidrasa carbónica y va a formar el H2CO3. El HCO3 va a ser eliminado hacia el ducto canalicular, ¿no? Intercambiado por cloro. El hidrógeno va a regresar en un cotransporte con sodio para seguir su ciclo y formar más H2CO. La secreción de bicarbonato es importante para caracterizar la secreción pancreática. Así como en el estómago hay fases de la secreción, en la secreción pancreática también hay fases. Una fase cefálica, ¿no? Que depende de la acetilcolina, es densa, escasa en agua y electrolitos, es como si se estuvieran preparando para la digestión. No es una secreción efectiva real. Esto se mantiene durante la fase gástrica de la secreción pancreática, incluso disminuye. En respuesta a las secretinas que inicia la fase intestinal de la secreción pancreática, tiene que ver con el contenido intestinal después de que son en el estómago, ¿no? Y es el 70% de la secreción. Esa es la secreción fluida, rica en bicarbonato y que contiene los humos. La otra secreción importante es la secreción biliar. ¿Cuánto de bilis se detecta en un día? De 600 a 1000 mililitros al día. La función de la bilis es emulsificar las grasas. La emulsificación es un proceso que fracciona las partículas de grasa para permitir la acción enzimática. También va a facilitar la absorción de los productos lipídicos degradados en el caso de la digestión, como por ejemplo los triglicéridos, los ácidos grasos, el colesterol.
La vez pasada les enseñé la unidad funcional hepática, ¿no? La unidad funcional hepática tiene una parte donde está la actividad portal, de una porta, arteria hepática, conducto biliar. La sangre al hígado va por estos dos caminos, la sangre hepática y vena porta, fundamentalmente de la porta, ¿no? La mayor cantidad de sangre que llega al hígado venosa. Esta sangre se libera en el espacio sinusoidal, y en ese espacio sinusoidal tiene un encuentro con las células epiteliales del sinusoide, el espacio de Dice y los hepatocitos. Los hepatocitos son unas células que vamos a tener que, vamos a la próxima clase vamos a conversar más sobre ellas, son encargados de fabricar la bilis. A partir de tomar ácidos biliares, colesterol, ¿no? Agua, carbonato, y que la van a transportar a través de un canalículo, que no va a estar en contacto con el sinusoide y los vesitos, ¿no? Se va a formar como una red de conductos capilares hasta formar conductos más gruesos, que se van a llamar finalmente conductos biliares. Este flujo va a empezar en canalículos, de ahí va a estar entre los lóbulos hepáticos, conductos biliares terminales, y finalmente con el óvulo hepático. O sea, como que viene así, cositas hiladitas, forman pequeños conductos, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, cístico, colector. Cuando comemos, el estímulo vagal va a provocar las contracciones de la vesícula biliar para la expresión de bilis. La presencia de ácidos biliares en la sangre, producto de la circulación enterohepática, es lo que va a estimular la secreción a nivel del hepatocito de conducto biliar. La secretina es el neurotransmisor que hace estimular la transmisión a través de los conductos biliares hasta la vesícula, donde va a ser almacenada y concentrada. Y la secreción desde la vesícula hasta el intestino va a ser estimulada por la colicistosis, que va a provocar contracción de la vesícula biliar y relajación de la vesícula biliar. Entonces, son ácidos biliares tomados de la circulación enterohepática, secretina que traslada desde los conductos biliares hasta la vesícula, y liberación desde la vesícula mediada por colecistosis. La capacidad máxima de la vesícula biliar es más o menos 60 mililitros, ¿no? 60 mililitros es más o menos 4 cucharadas grandes. Sin embargo, la cantidad de bilis que ingresa en un día es más o menos, en 2 horas es más o menos 450 mililitros. Entonces, ¿cómo haces para que 450 mililitros se conviertan en 60? Lo que hace la vesícula es empezar a absorber sustancias. Convierte la bilis aguada, fabricada en el hígado, en una bilis más densa. Lo que significa que después de absorber agua, sodio y cloro, aumenta la concentración de los otros componentes, como las sales biliares, la bilirrubina, la lecitina y el colesterol. La enfermedad de la vesícula biliar tiene que ver con la incapacidad de hacer esas concentraciones o hacerlo mal, ¿no? ¿Qué pasa cuando se forma el cálculo? El cálculo significa de que absorbe más agua de lo que debería absorber. Entonces se precipita el contenido biliar, o la vesícula deja de producir las sales biliares encargadas de mantener la densidad de la bilis, como el ácido taurocólico. Y en ese caso, el problema no son las piedras, el problema es la vesícula. Me van a encontrar a muchos amigos que le van a decir: estoy mal en la vesícula, no me la pueden sacar. La que está enferma es la vesícula, no la piedra.
hay que sacar. ¿Sí? Secretina, formación de bilis del hígado, almacenamiento de la vesícula biliar. Comemos, se libera este contenido al duodeno, se estimula la producción de colecistocinina, contracción de la vesícula, apertura del esfínter de Oddi, salida de la emulsificación de la bilis. Al detalle, la composición de la bilis, ¿no? Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, fósforo. Lo más importante son los constituyentes orgánicos, donde tienen ácidos biliares, bilirrubinas, fosfolípidos, colesterol, glutatión, glucosa, urea, proteínas. Mucha gente habla mal del colesterol, ¿no? El colesterol no es tan malo en realidad, es constituyente de casi todas las células, hormonas y bilis. ¿No? Tiene funciones específicas acá, sirve para la emulsificación de las grasas. Sin embargo, si bien estos son los componentes, las proporciones van cambiando dependiendo de donde esté, ¿no? Por ejemplo, en el hígado y la vesícula hay muchos ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, bilirrubina y proteínas. En las vías biliares vamos a tener ácidos cólicos, desocicólicos, que son los encargados de la emulsificación. Y en la bilis, que ya está en el intestino, vamos a tener el desoxicólico y el hidrógeno. Una vez que la bilis ha sido secretada, se va a mezclar con el contenido intestinal y a nivel de bilio va a ser reabsorbido a la sangre. A través de la circulación portal va a viajar nuevamente hacia el hígado y las sales biliares, los ácidos biliares van a ser sustrato para la formación de máquinas. El 94% de las sales biliares son reabsorbidas. Continuando con el viaje, ya vimos páncreas, ya vimos secreción biliar, tenemos las secreciones intestinales. Tenemos una glándula intestinal, acá tenemos células epiteliales, células de panel, células productoras de moco. De las células caliciformes esencialmente producen moco. Las células entéricas van a producir gran cantidad de agua y electrolitos. Todo eso tiene la finalidad de facilitar el traslado del material. Los enterocitos también pueden absorber agua y electrolitos, sobre todo cuando están asociados a productos de la digestión. Y vamos a encontrar las famosas enzimas, peptidasas, sacaridasas, la fase intestinal, que son las que van a desdoblar los oligopéptidos, péptidos más pequeños, los hidratos de carbono, sacáridos y monosacáridos, los ácidos grasos, el glicerol, ¿no? Para que puedan ser absorbidos. Todo eso sucede a nivel de la vellosidad intestinal. ¿No? Va a haber un traslado desde la luz intestinal hasta la sangre, ¿no? Y para eso sucede una serie de procesos de transformación. En el caso de los carbohidratos, hemos visto pues cómo en la saliva la tiarina salival va a ingerir cerca del 40% de los almidones. La amilasa pancreática se va a encargar del 80%. Producto de esto vamos a encontrar polímeros y maltosa y moléculas de glucosa que por acción de las enzimas intestinales como la maltasa o la destinasa van a convertirse en glucosa. La lactosa, por acción de la lactasa, se va a convertir en galactosa. La sacarosa, por la acción de la sacarasa, se va a convertir en fructosa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos pasado es que en un primer paso los carbohidratos de carbono en la saliva fueron fraccionados y han sido triturados en el estómago y en el borde de cepillo del intestino delgado van a ser convertidos en monosacáridos o disacáridos absorbidos.
amilasa lo que hace es convertir los hidratos de carbono triturados en dextrinas, maltosa, lactosa, sucrosa, ¿no? Y las enzimas, como la lactasa, isomaltasa, sucrosa, amilasa, van a convertir, por ejemplo, las alfa-dextrinas en glucosa, la lactosa en glucosa con galactosa, la sucrosa en glucosa con fructosa, la fibralosa en glucosa. Lo que ustedes ven acá con numeritos es el porcentaje. Por ejemplo, las alfa-dextrinas, la glucamilasa, el 5% se encarga de convertir el 5% de alfa-dextrinas en glucosa. La isomaltasa, el 95% de alfa-dextrinas en glucosa. En cambio, en el caso de los más famosos, como la lactosa, sucrosa, tienen enzimas específicas, por ejemplo, como la lactasa, convierte la lactosa en glucosa y la lactosa al 100%. La sucrasa, que convierte la sucrosa en glucosa y fructosa al 100%. Este es el engaño. Una vez que han sido transformados en almidón y glucógeno por acción de las amilasas, tanto la salivar como pancreática, transformado en maltosas, dextrinas, por acción de las enzimas del borde cepillo, sucrosa, lactosa, se convierten en monosacáridos. Estos monosacáridos son absorbidos a nivel del intestino. Cuando hay poca azúcar, el cotransportador de sodio glucosa se va a encargar del transporte. Si es fructosa, va a ser el grupo 5. El transportador de sodio glucosa que funciona cuando hay poca carga de azúcar es el GLP-1. Cuando hay mucha azúcar se activa un cotransportador más que es el glucosa. Entonces, si ven ustedes, este GLP-1 siempre es activo. El transportador de glucosa que partida dura más o menos 4 minutos. No se activa rápidamente y se activa rápidamente. Eso es una idea terapéutica hoy en día. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo inhibo esto? Lo bloqueo. Hace muchos años a alguien se le ocurrió, pues como que bloquear un cotransportador que actúa 4 minutos me ayuda mucho, ¿no? Pero ya se han descubierto unas sustancias que bloquean durante 24 horas, 72 horas, 7 días, disminuyendo la absorción de azúcar, mejorando el control de la diabetes, ¿no? Una vez que los monosacáridos están dentro de la célula, son transportados hacia la sangre portal por un transportador glutónico. A nivel del intestino también se absorben proteínas, ya algo parecido sucede. El tirsinógeno, por acción de las enteropeptidasas, se activa con la tripsina. La tripsina va a transformar enzimas, todas esas enzimas son producidas en el páncreas, el tripsina, la proelastasa en elastasa, la carboxipeptidasa en carboxipeptidasa, ¿no? Que se va a encargar de la transformación de los péptidos, de los polipéptidos en péptidos absorbidos. Proteínas de la dieta, pepsina, estómago, polipéptidos, en el intestino, tripsina, trimetiltripsina y la salsa carboxipeptidasa lo convierten en oligopéptidos en pueden ser aminoácidos que van a transportarse con facilidad a través de las bombas del borde cepillo. Pueden ser dipéptidos y tripéptidos que vamos a usar transportadores de péptidos tipo PEP1. Una vez que están dentro de la célula intestinal, se van a convertir en peptidasas citoplasmáticas y van a viajar hacia la sangre portal para ser transportadas por las proteínas transportadoras de entonces. Y la hígado para transformarse en lo que el organismo necesita de las proteínas. En el caso de los lípidos, la grasa
gracias a la emulsificación. Para que haya emulsificación tiene que haber la bilis y tiene que haber movimientos intestinales para que ella mezcle. Estas grasas emulsificadas, por acción de la lipasa pancreática, se van a convertir en ácidos grasos y monoglicéridos. Una micela no es otra cosa que una partícula de grasa que pues está rodeada de contenido líquido, donde las proteínas que están pintadas acá de colorcitos van a poder unirse las enzimas para transformarlo. Una vez que está en el orden cepillo al ser grasas, va a ser fácil que atraviesen la membrana celular de la célula entérica. Una vez que están dentro de la célula, en el retículo endoplasmático, se van a resintetizar los epicelios, los fosfolípidos y los estériles de colesterol. Como bolitas de grasa. Después, un grupo va a ir para la síntesis de apolipoproteínas en el retículo endoplasmático rugoso. De ahí esas apolipoproteínas van a ser trasladadas luego al retículo plasmático liso, y van a ser trasladadas. En el retículo plasmático liso se van a transformar en quiloquitones. Los quiloquitones van a ser llevados a la parte de Golgi. En el Golgi van a armarse como vesículas y van a ser liberados por el lado intestinal de la célula, ¿no? Para ser trasladados a células a través de los vasos químicos. Es una transformación en el intestino que surgen los productos derivados de la partícula. Dentro de la célula, los glicéridos, los colesterol, los fosfolípidos van a seguir la vía de los monoglicéridos y la vía de los glúcerofosfatos para convertirse nuevamente en glicéridos, ¿verdad? Para poder estar nuevamente acá, ¿verdad? En el caso de los monoglicéridos, esto va a depender de la acción de la acetilcoenzima A. Y en el caso del glicerol fosfato, va a depender de la acetilcoenzima A y de la capacidad de fosfatarse del ácido fosfático. Otro de los elementos importantes en cuanto a la absorción en el intestino es el agua. La producción, como ya les había comentado, salida de 1.000 litros, estómago de 500, salen de 500, pancreas de 500. Cerca de 7 litros de contenido que fundamentalmente son secretados desde la boca hasta el hígado. En el colon se realiza fundamentalmente la reabsorción del líquido que no ha podido absorberse en el intestino delgado en transporte con los productos de la digestión. Más o menos, estos 7.000 mililitros en el colon se pueden absorber incluso los 7.000 o un poco menos, asociados a la absorción de glucosa, lípidos, péptidos, dejando al intestino grueso con la función de reabsorber lo que sobra. En el colon, aparte de la absorción de agua, también vamos a encontrar la secreción de cloro y bicarbonato. Eso resulta importante porque el cloro y el bicarbonato ayudan a la reabsorción de agua. Entonces, y la reabsorción de sodio, porque salen iones de cloro y iones de bicarbonato, cuando se absorbe sodio, el agua sigue sólica. ¿No? Una estrategia para mejorar el control de la evacuación es inhibir las bombas de sodio cloro, ¿no? Esto va a mejorar la calidad de las deposiciones. Para terminar, tenemos las fases del colon de la digestión. Básicamente es la absorción de agua, como les había comentado.
La regulación nerviosa del colon va a depender, en el caso del colon derecho, el colon ascendente, va a depender del nervio vago. El colon descendente va a depender del plexo pélvico, y el recto va a depender directamente de los plexos pudendos del glande. Pues las contracciones ya lo habíamos comentado la vez pasada. En el colon vamos a tener dos formas de movilidad: contracciones de corta duración para mezclar. Más o menos esas contracciones duran 2 segundos. Las contracciones de larga duración, producidas por las medias del colon, también de 2 segundos, y pueden ayudar a la propulsión del material fetal. Las contracciones de gran magnitud son las de barrido, las de movimiento en masa, que van a desplazar el sentido distal, y son las que van a trasladar el material del colon derecho al colon izquierdo. La absorción de agua en el colon es básicamente un proceso pasivo, ¿no? Va a mediar al lado de sodio o cloro. Hay absorción de ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato y el ubicato. ¿De dónde salen esos ácidos grasos? Salen de la digestión fermentativa, que la realizan los microorganismos que se encuentran en el intestino derecho. De estos, los tres son fisiológicos, ¿no? Son 3 tipos de ácidos que actúan como nutrientes del enterocito y mejoran la calidad de la motilidad colónica. En respuesta a esto, existe la producción de otras sustancias, como derivados del metano, que son los responsables de la sensación dolorosa y del mal olor de los gases. Este canal de sodio que se encuentra en la luz del epitelio crónico es el responsable de que absorbe el sodio del contenido intestinal, y junto a él se va a reabsorber el agua y se va a difundir el cloro a través de las sinapsis celulares. Para terminar, con ustedes tenía pendiente hablar un poquito sobre lo que es la fisiología rectal. Ya nos queda una diapositiva. El recto es como que la parte final del colon, y es como que hay que tratar de entenderlo como un actor especial, ¿no? Porque tiene regulación nerviosa autónoma, pero también tiene regulación voluntaria. En cuanto a la anatomía, tiene las válvulas rectales, tienen las capas musculares que forman los esfínteres anales interno y externo, ¿no? Tienen el canal anal y la línea pequeña. Estos ángulos que forman el recto, como fueron los sigmoides, son responsables de la defecación. Esta es una defecografía. Ustedes ven ahí las manchitas, ninguna es igual. Estas manchitas se producen por los cambios anatómicos al momento de defecar. Este es un recto en reposo. El esfínter anal está cerrado. El contenido radiopaco se queda ahí atrapado, ¿no? Y está como que echadito. Estamos en una vista de costadito, ¿no? Ese es el recto en reposo. El paciente no hace ningún esfuerzo. Cuando el paciente empieza a defecar, esta pared, por el esfuerzo muscular, empieza a ponerse más recta. Ya ves una bolsa, ¿no? Simultáneamente, este ángulo que acá es bien marcado,
empieza a ponerse un poco agudo y se forma acá otro ángulo. ¿Ya? Este músculo, ya que es el cubo rectal, va a hacer de que se empiece a abrir el vestíbulo anal y el contenido va a empezar a caer. Y este ángulo se va a marcar más. Después, este músculo que formó esa muestra se relaja completamente. La ampolla rectal se termina de llenar. Y si el esfuerzo continúa, el recto se sigue llenando de heces, produciéndose la defecación. Finalmente, cuando ya se expulsó, el músculo vuelve a su posición de reposo, pudo rectal y el vestíbulo anal se cierra. Es el proceso defecatorio voluntario, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les comenté de que si la peristalsis se encargaba sola de defecar, eso no era eficiente? Es porque la peristalsis por sí sola no tiene ningún efecto sobre el territorio muscular, el tubo rectal y el vestíbulo anal externo, son músculos voluntarios, ¿no? Cuando se hace el esfuerzo defecatorio voluntario, lo que se promueve es la contracción del tubo rectal y del vestíbulo anal. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta?